Sur Noticias conversa con Estefanía González. Ella ya estuvo en contacto con nosotros, es de Greenpeace, es la coordinadora de campañas, a quien saludamos. Estefanía, gracias por conversar con Sur Noticias. Hola, muchas gracias a ustedes por tener la oportunidad nuevamente de conversar en su programa. Bueno, el tema que queremos plantearle y que nos dé su opinión acerca de Greenpeace es la sanción que se le aplicó a Mowi, esta empresa, ¿no es cierto? Bueno, que se cambió de nombre y que el año pasado creo que fue el 2018, creo que fue. Ahí no tengo muy claro el año, pero el escape tremendo, ¿no es cierto?, de salmones que provocó un problema ambiental bastante serio. La multa, según publicaron los medios locales, ha sido una de las más altas que se ha dado a una empresa del rubro salmonero. Ahora, la opinión de ustedes con respecto a esta sanción, ¿cómo lo ve Greenpeace? Bueno, primero que todo, agradecer la oportunidad de poder hablar de este tema y poder entregar nuestra perspectiva. Recordar que nosotros como Greenpeace nos hicimos parte del proceso sancionatorio, ¿sí? Por lo tanto, estuvimos durante estos años, del año 2018 al año 2020, constantemente viendo cada uno de los informes que presentó la superintendencia. Nosotros también entregamos antecedentes. Recordemos que en este proceso fuimos junto a la ONG FIMA y también junto a las comunidades afectadas, comunidades de ahí, precisamente de la zona de Calbuco, a quien aprovechamos de saludar, a la señora Otilia y al señor Francisco Vera. Entonces nosotros vimos todos los antecedentes que se mostraron. ¿Qué es lo más importante de este proceso sancionatorio? Y esto es súper claro decírselo a la gente. Es que el proceso sancionatorio logró probar que la empresa había incumplido la ley. ¿Qué sucedió? Los sistemas de fondeo del centro no se implementaron de manera adecuada. Ellos utilizaron datos de corrientes, por ejemplo, que eran del año 2011 y el centro se instaló en el año 2017. Es decir, el centro no alcanzó a durar un año sin tener un accidente. Y eso es bastante raro. Ya, lo otro es que no siguieron las recomendaciones de la propia memoria de cálculo que se había realizado con respecto a cómo deberían ser estos fondeos y se logró evidenciar en terreno que las cuerdas presentaban desgaste a menos de un año de haber sido instalado el centro. ¿Ya? Y esto es lo que hace que todas las faltas sean calificadas como gravísimas, porque en el momento se habló de que eran condiciones meteorológicas, de que esto había sido algo de fuerza mayor, pero ¿por qué no ocurrió en otros centros? ¿Por qué otros centros no tuvieron los mismos problemas? Es porque acá, evidentemente, se probó a través de información certera, comprobada, y lo hizo en este caso la autoridad ambiental, que habían faltas que eran gravísimas. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. ¿Qué es lo que ocurre con estas faltas gravísimas? La legislación lo que permite en el caso de estas faltas gravísimas es quitarles el permiso ambiental. Por ejemplo, si nosotros vamos a un restaurante y en ese restaurante nos intoxicamos, ¿qué es lo primero que hace la autoridad sanitaria? Lo clausura, ¿cierto? Clausura el restaurante. ¿Qué es lo que está pasando acá en el caso de esta empresa de Mowi de Marine Harvest? Es que se está utilizando solo la atribución legal de hacerles pagar una multa que es alta de acuerdo a lo que ha hecho la Superintendencia de Medio Ambiente anteriormente, porque la Superintendencia de Medio Ambiente no se caracteriza por ser una entidad que sancione. En general, lo que hace la Superintendencia del Medio Ambiente es que insta a las empresas a que cumplan y les entrega programas de cumplimiento. Les dice, miren, mejor cumplan la ley. Y en este caso sancionó con una multa económica. Esta multa económica, si bien es alta para lo que ha hecho la Superintendencia de Medio Ambiente con este rubro anteriormente, es una multa que representa menos del 10% de las ganancias de esta misma empresa, por ejemplo, solo durante el año 2019. Y esa es la señal que nosotros criticamos desde Greenpeace, porque hoy día las empresas pueden incorporar el precio de las multas dentro de sus costos económicos que van a recuperar con las ganancias que obtienen, vulnerando y dañando al medio ambiente y a las comunidades. Y eso es lo más grave, y por eso acá lo que nosotros le pedimos a la autoridad, y vamos a ir al Tribunal Ambiental, es que vamos a exigir que se les caduque la licencia ambiental. Eso es lo que nosotros le preguntamos al superintendente de Medio Ambiente, don Cristóbal de la Maza, con quien conversamos sobre este tema. Y le preguntamos si la sanción también implicaba dejar de operar a la empresa Mowi, pero él me dijo que, como nos dijo aquí a Sur Noticias,
que solamente se sancionaba el centro donde se había provocado el problema y no a la empresa. Esto es súper importante porque cada centro tiene un permiso ambiental de funcionamiento. Por lo tanto, acá se podría sancionar el permiso ambiental que tiene ese centro, sin que eso signifique toda la empresa, por ejemplo. Y aún eso es poquito. O sea, uno pensaría en que una empresa que comete esto en este lugar, ¿por qué tenemos que esperar a que ocurra un nuevo accidente en otro de sus centros? Entonces, acá el sentido común nos dice, al menos se le debería quitar el permiso ambiental, que, repito, es lo que la ley faculta. Esto no es algo que estemos inventando nosotros, ¿sí? Lo que la ley faculta es a quitarles el permiso ambiental, y por eso nosotros vamos a ir junto a las comunidades y junto a la ONG FIMA al Tribunal Ambiental, porque si bien estamos muy de acuerdo con lo que se prueba en el proceso sancionatorio, no estamos de acuerdo con la sanción, porque tenemos que recordar que el impacto de los escapes podemos verlo en 10 años más. No es un impacto que uno pueda estudiar o que la empresa pueda entregar un estudio científico hoy día que descarte que hay impacto. Esos impactos nosotros los podemos ver en 5 años más, en 10 años más, ¿sí? Y por eso la ley chilena dice que el daño ambiental se presume cuando no hay una recaptura de al menos el 10%. Y acá Marine Harvest, Mowi ahora, no fue capaz ni siquiera de capturar ese 10%. Entonces acá hoy día la ley, que ni siquiera es suficiente, establece que se presume este daño ambiental. Y no hay informe científico que hoy día pueda descartar que ese daño se genere hasta incluso en 5 años más o en 7 años más. O sea, entonces, en conclusión, ustedes estarían pensando en continuar, digamos, con el proceso, ir, ¿no es cierto?, a una instancia, digamos, de no aceptar, digamos, esta sanción. ¿Está eso en lo posible? ¿Se puede hacer? Sí. Sí, nosotros como nos hicimos parte del proceso y de la denuncia, vamos a apelar en el Tribunal Ambiental, esa es la instancia que viene, también porque ha sido lo que las comunidades nos han solicitado. Las comunidades tampoco están contentas con esta resolución, y aquí a mí me gustaría poner el ejemplo de otros países. Ya, de aquí no voy a poner el ejemplo de países que tienen otro sistema, sino que de un país con el que nos gusta mucho compararnos. Voy a poner el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, en el estado de Washington, hay también cultivo de este tipo de salmón. Y hace unos años atrás hubo un escape de salmones, de 260.000 salmones. Y precisamente porque el impacto de esto es tan grande, el estado de Washington, y allá como es un país donde las decisiones se pueden tomar como a nivel regional, a nivel de cada uno de los estados, se decidió poner término a la salmonicultura de este tipo de salmón, porque es una especie muy invasiva, y en el fondo ese accidente lo que hizo fue que las autoridades dijeran, efectivamente esta no es una actividad sustentable, y los permisos para que ese tipo de salmonicultura opera se acaba en el 2025. Después del 2025 no va a haber más de ese tipo de cultivo, porque ponía en peligro a las especies de salmón nativo, que es lo mismo que ocurre acá, no con los salmones nativos, pero sí con las especies de peces nativos que tenemos en la zona y que son la fuente de sustento de los pescadores y pescadoras locales. Estamos conversando con Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace. Por último, Estefanía, bueno, aquí, y también se lo consultamos al superintendente, ¿dónde está la falla? ¿Dónde está la fiscalización? Uno piensa de que continuamente, ¿no es cierto?, los entes responsables están de alguna manera fiscalizando, revisando los centros para que no ocurran estas cosas, pero según él nos decía que muchas veces como se le deja la responsabilidad a los mismos centros a que ellos se autofiscalicen, es decir, si hay que cambiar flotadores, mallas, no sé, para que no se produzcan estos problemas. Y bueno, los resultados están como lo estamos comentando. Así es, y así lo demuestra también que uno podría entender que es un problema quizás de fiscalización si es que esto ocurriera una vez cada 30 años. Pero acá lo que tenemos es que todos los meses tenemos un nuevo incidente de salmonicultura. Yo ya perdí la cuenta, al menos a mí me han llegado más de 100 denuncias y nosotros debemos tener más de 30 causas activas hoy día por temas de salmonicultura, donde hay incumplimientos legales, constantes, entre comillas, accidentes, no cumplimiento de los plazos ambientales, tanto de la normativa de pesca como de la normativa ambiental, contaminación, escape, muertes de mamíferos. Entonces ahí cuando uno ve
que esto ocurre tan seguido, el problema ya no es de la fiscalización, no es del estándar, no es de exigirles una jaula que tenga un mejor amarre, porque han habido mejoras a los estándares de la salmonicultura en la legislación, eso es algo que uno podría reconocer. Sin embargo, eso no ha evitado que este tipo de cosas y los daños al medio ambiente de las comunidades sigan ocurriendo. Entonces acá lo que tenemos es una actividad que por naturaleza no es sustentable y que genera daños a los ecosistemas, daños a las comunidades locales y que en algunos casos son irreversibles. Entonces, acá la pregunta que nos tenemos que hacer, ya hay más de 1000 proyectos de salmonicultura aprobados entre las regiones de los lagos, Aysén y Magallanes. ¿Vamos a permitir más? Lo que debiésemos hacer, y es lo que estamos trabajando desde Greenpeace, es primero que se frene la expansión y segundo, que todos aquellos centros que han presentado este tipo de incumplimientos graves no se les renueve el permiso y se les quite la concesión y la resolución de calificación ambiental. Eso es algo básico en cualquier Estado de Derecho. Bueno, y para muestra de lo que usted comentaba, que son recurrentes, en Calbuco, la noticia que entregamos hoy en sus noticias, también fue el centro de un nuevo problema que tiene que ver con esta industria, el hundimiento de un muelle con alimentos de salmones y que, bueno, sabemos de sobra, ¿no es cierto?, que todo eso es un tema como para revisar en detalle, pues contamina de una manera tremenda el alimento de salmón y eso se ha visto, ¿no es cierto?, en el fondo de las jaulas que prácticamente cuando caen, ¿no es cierto?, los restos de alimentos que no se consumen, igual van provocando un daño ambiental bastante serio. Así es, nosotros tenemos que pensar que tanto el alimento de los salmones como las fecas de los salmones incorporan al mar nutrientes que el mar de manera natural no tiene, ¿sí? Y estos nutrientes tienen una particularidad, sobre todo los del alimento de salmones, y es que son los nutrientes favoritos de las mareas rojas, ¿ya? Y por eso hay estudios científicos que han demostrado que a mayor abundancia de centros de salmonicultura ha aumentado también la abundancia del tipo de microalgas que produce marea roja, y por eso, si bien la marea roja, por ejemplo, en Chiloé siempre ha existido, ahí también cercano a la zona de Calbuco, en los últimos años han sido mucho más tóxicas, con niveles de toxicidad que nunca antes habían visto y duran durante mucho más tiempo. ¿Por qué? Precisamente por la incorporación de estos nutrientes que el agua de manera natural no trae. Todo esto en un contexto de cambio climático, donde también se generan condiciones que propician el desarrollo de estas mareas rojas. Además de la contaminación en sí que generan, hoy día nosotros muy temprano nos llegaron las noticias desde Calbuco, el borde costero está completamente contaminado y la gente afectada son las mismas comunidades afectadas por el escape de Marine Harvest, Mowell 2018, es la misma zona afectada por el escape ahora de Blumar, es la misma zona afectada por la contaminación de los fondos y que ahora tiene esta contaminación de su borde costero. Nosotros desde Greenpeace vamos a presentar también una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente en apoyo a las comunidades indígenas de ahí de la zona de Calbuco que nos llamaron temprano en la mañana, pero esto tiene que hacer repensar el sistema, o sea, no puede ser que esta industria siga operando así, pero mientras la Superintendencia del Medio Ambiente les ponga multas económicas que ellos pueden pagar con las ganancias que obtienen destruyendo el medio ambiente, estamos muy lejos de poder solucionar este problema de fondo y va a llegar un momento donde ya va a ser demasiado tarde y el nivel de destrucción no va a permitir ni siquiera el desarrollo de la salmonicultura. Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace, muchas gracias por conversar con Sur Noticias. Muchas gracias a usted, mandarle un saludo a toda la gente que nos está viendo y que bueno nos apoye para poder hacer este importante trabajo que hacemos desde Greenpeace. Gracias.